damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiaremos el libro de Daniel. El Señor es mi juez. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora te voy a explicar todas las cosas. Bueno, continuamos. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Fíjense lo que dice el 23. Dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. No es que cuando al final, no es que Dios, voy a escuchar. Ora, Daniel: Señor, por favor, óyeme, por favor. Un poco más. Oye, por favor, Señor, clama. Nosotros sí pensamos, ¿no?, que mientras más zapateamos y pataleamos, Dios se conmueve. No es así. ¿Cómo está diciendo ahí? Cuando empezó a orar, cuando estaba leyendo los escritos de Jeremías, y cuando captó la situación del pueblo, cuando sintió en su corazón el deseo de orar por su pueblo, ya Elohim le escuchó, ya le aceptó, ya fue dada la orden: cumplan todo eso. Ya, él seguía orando, pues ya estaba establecido, porque el Padre conoce el corazón. Vamos a ver un texto más. Yo tengo muchos textos y quiero mostrarles. Mateo 6, 1, 10. Vamos a leer. Vinimos a aprender, por lo menos, a leer algunos capítulos hoy. Fíjense lo que dice ahí. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Qué son los hipócritas? Oh, Señor, te alabo. Cuando la gente le ve, clama así, ¿no? Pero la verdad tiene otro corazón, otro deseo. Eso es. Dice: no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Quiere decir que no necesitan en la sinagoga, sería en la reunión, en el lugar: yo quiero orar, oh Señor, por favor, oye mi oración, oh Señor, por favor. Como el pastor está clamando, ¿no?, que le conmuevo, ¿no? Después, cuando termina la reunión, allí yo me discuto con mi esposa, le pego a mi hijo, le digo: váyanse de acá, déjenme en paz. Así soy terrible, ¿no? Qué hipócrita, ¿no? Así es, pero en la congregación yo soy el que clama y todos estamos orando ahí. Pues no vayan a ser así. Tranquilo nomás, sentado ahí. Si tienen alguna cosa que pedir, oren ahí. No se preocupen. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en la esquina de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Más, tú, cuando ores, entra en tu aposento, en tu habitación, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De verdad, si querés clamar, si querés llorar, si querés gritar, entra en tu puerta, en tu pieza, y cerra toda ahí. Señor, Padre, ahí, por favor, ahí, como Daniel. Y en secreto, él, después afuera, tranquilo, ¿no? Afuera, gracias Padre, te oro, normal. Cualquiera te dirá: este no tiene emoción para orar, este no ora con todo,
no con toda, con toda espiritualidad, ¿no? Ora muy sencillo. No necesita que la gente vea que está muy entusiasmado para orarle al Padre. Pero en tu habitación, sí, ahí sí tira todo lo que tenés. Me decía alguien una vez que entraba a orar en su auto, ¿no? Cerraba todo y oraba porque gritaba, hablaba para que nadie le escuche, ¿no? Dice, y orando no uséis, también esta cosa importante, vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes ya Él sabe lo que necesita. No necesita usar oraciones programadas, preparadas, porque Él ya sabe lo que necesita. Ahora, vosotros pues oraréis así. ¿Será que esta es una oración que tenemos que repetir? Puede ser, es una prueba, una guía. Fíjense cómo tenemos que orar. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo nos tenemos que dirigir a Él? ¿Cómo tenemos que hablarle a Él? Padre, porque es nuestro Padre, con respeto. Siempre yo le digo a algunos hermanos, si tu hijo te llama Fidel, vení vos acá, o Juan Carlos, ¿cómo vos sentís cuando tu hijo te llama Juan Carlos o tu hijo te llama Fidel? ¿Suena bien? No. Si Elías dice, Víctor, tráeme un poco algo para el recreo. ¿Cómo sentís? Mal, me parece medio que una falta de respeto, ¿no? Pero ¿cómo vos querés escuchar que tu hijo te llame? ¿Qué querés escuchar de él que te diga? Papá, padre, por favor, padre, ayúdame. Esa es la manera de dirigirse a nuestro Creador, como es nuestro Padre. Esa es una forma que tenemos que entender. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nuestra oración tiene que ser al Padre, santificando su nombre y pidiendo que se establezca su reino. ¿Pero qué? ¿Cómo voy a pedir que se establezca su reino si yo ni no sé qué es lo que eso es? ¿Se entiende? Para el reino mío, ¿se no entendí hoy? Testigo de Jehová, acuérdalo predicar al reino mío. Claro, porque nunca aprendimos. Nosotros siempre oramos para que me dé esto, me dé aquello. Venga tu reino. ¿Y cómo es? Por eso es que estamos aprendiendo el corazón que tenían estos hombres. ¿Por qué sufría Nehemías? Porque el reino del Padre, que es en Jerusalén, estaba devastado. ¿Por qué sufría Daniel? ¿Por qué sufría Zacarías? ¿Por qué sufría María? ¿Por qué sufrían Simeón? ¿Por qué sufrían todo ello? Porque veían el reino del Padre en la tierra devastado por rebeldía de sus hijos. Por eso oraban así. Por eso Jesús le dice, oren pidiendo que sea restaurado el reino del Padre. Eso les pedía que oren. Él ya conoce nuestra oración. Amén. Continuamos con Daniel. Versículo 23. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora, dice que porque Él es muy amado, y acá quise sacar algunas interpretaciones de acuerdo a otros hombres y otras personas y su característica de vida. ¿Por qué será que el Padre le va a llamar, eres muy amado, te amo mucho, te quiero, te sirvo, te doy todo lo que quieres? ¿Por qué? 3 características principales de Daniel. 1, era humilde. 2, era un hombre sencillo. ¿Qué quiere decir sencillo? Que cualquier persona puede hablar, charlar, conversar con él. No es un hombre complicado, no es una persona complicada. ¿Ustedes son personas sencillas o complicadas? A ver, identifíquense. No. Cualquier cosa si le pisa más, ya renegamos, ¿no? No, yo no quiero hablar con ustedes, porque no me caen bien ustedes su característica. Yo, por favor, esa es una persona muy complicada, muy difícil. Daniel no era así. Por más que era gobernador, por más que era principal ahí en Babilonia, cualquier persona podía acercarse a él. Así era también Yeshua. Yeshua podía comer con publicanos, podía comer con rameras, con cualquiera podía estar. Inclusive le criticaban. Si tú eras un hombre de Dios, sabrías que esa es una mujer inmunda que te está tocando. Él no tenía problema. ¡Ay, déjeme inmunda, fuera! Hasta el leproso, le agarraba al leproso. No tenía
ese prejuicio. Era un hombre sencillo, humilde, sencillo y también, tercera característica, obediente. Obediente, humilde, sencillo y obediente. ¿Quién no te va a amar así? ¿Quién no te va a amar? ¿En quién vemos estas características? Moisés, David y finalmente Yeshua. Vemos estas características que tenía Daniel. Por eso Dios hablaba a Moisés. Con él he hablado cara a cara, es manso, es humilde. También David, a pesar de todo su defecto, Elohim decía que es conforme a mi corazón. Y Yeshua, su hijo amado. Bueno, por eso era amado. Ahora, finalmente, versículo 24. Esto es lo que le va a decir. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para 5 cosas. Para 5 cosas. Número 1, terminar la prevaricación. Número 2, expiar la iniquidad. Número 3, traer la justicia perdurable. Y número 4, sellar las profecías. Y 5, ungir al Santo de los Santos. Esos son los planes finales para el pueblo de Elohim. Ahora, dice aquí, terminar la prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Estaba viendo en algunos significados, ¿no? Pero de forma más sencilla, es usar la autoridad para hacer injusticias. Usar tu posición para, en vez de traer bienestar al pueblo, hacer injusticias. Usar la ley, usar la Torah para traer dolor y sufrimiento al pueblo. Esa es una cosa que se llama prevaricación. Entonces, durante mucho tiempo el pueblo de Israel usaba la ley, los mandamientos o las posiciones, la posición de rey para someter al pueblo, para juzgar al pueblo, para injustamente hacer cosas inconvenientes. Entonces, bueno, está establecido que eso va a terminar. La prevaricación va a terminar. Después, traer la justicia perdurable. ¿Qué significa esto? Un gobierno justo, un gobierno mesiánico que va a hacer las cosas correctas. Entonces podemos entender que en estas 70 semanas se van a establecer todos esos puntos. Después, sellar las profecías. ¿Qué quiere decir ya? Opátama las profecías fuera. Con después del cumplimiento de estas 70 semanas, se acabaron las profecías, vamos al cumplimiento de todos los proyectos del Padre. Finalmente, sellar las profecías, cumplimiento de lo establecido. Ungir al Santo de los Santos, establecer un rey para el pueblo. Ya le está diciendo entonces los puntos que se van a cumplir. ¿Cuándo? En 70 semanas. Ya está establecido. El pueblo falló, no fue fiel, entonces se multiplicaron los castigos. De aquí a 70 semanas todo se va a cumplir, definitivamente. Bueno, continuemos leyendo. Después 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y así como siempre le digo, cuando vos lees un texto de Daniel, así por así, ¿de qué está hablando? Por eso vamos a intentar darle una respuesta sencilla a este tema, porque le está revelando algo importante. Para eso vamos a ver primero las órdenes que fueron dadas. Dice que desde que salieron las órdenes, según la Escritura, ¿cuántas órdenes de restaurar a Jerusalén salieron? Vamos a mirar un poco un cuadro, una foto. Salieron 3 órdenes. 3 órdenes para restaurar a Israel. Entonces, a partir de esas órdenes tenemos que determinar cuándo comienzan las 70 semanas. Dice 3 órdenes de reconstrucción. La historia registra 3 diferentes órdenes de reconstrucción. La primera orden, no sé si ven bien ahí,
fue dada por Ciro en el año 537 ante el Mesías. La segunda orden fue dada por Darío I en el año 519 antes del Mesías. Y la tercera orden fue dada por Atarjerjes I en el año 457 antes del Mesías. Desde una de estas tres órdenes tenemos que nosotros contar los 70 años. Desde una de estas tres órdenes. Vamos a otro cuadro para aclarar un poquito más y ver los textos donde aparece en la Biblia. Por eso me gustaría que ustedes anoten esos textos. No voy a tener tiempo para buscar y lo puedan leer, porque eran larguísimos, ¿verdad? Es muy interesante. ¿Entienden? Vamos a leer. Dice, la primera orden de Ciro, 537 antes del Mesías, encontramos en Esdras 1 del 1 al 14. Esdras 1 del 1 al 14 aparece esa primera orden. Tras esta orden, retornaron aproximadamente 50.000 judíos con los 5.400 utensilios que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado del templo de Elohim. Desafortunadamente, se encontraron con muchos problemas, pues hubo una firme oposición de los habitantes no judíos de la región. De esta manera, la reconstrucción del templo se prolongó y no prosperó. Entonces, la primera orden no funcionó. Fue en el momento que Daniel todavía estaba en Babilonia y estaban los israelitas, los hebreos, empezaban a salir. Pero fíjense ustedes, solo 50.000 salieron. Un poquito. El resto se quedaron a vivir cómodamente en Babilonia, a disfrutar de la gran ciudad. Segunda orden de Darío I, 519. Fue necesaria por causa de la oposición y porque la reconstrucción todavía no estaba concluida. Y para que no cese la obra, lo curioso es que durante el reinado de Darío se realizó una búsqueda en los archivos de la primera orden dada por Ciro. Una vez encontrada, Darío emitió la confirmación mediante su propia orden. Entonces los judíos vinieron a reclamar, Señor, no podemos construir porque allá nos ataca. ¿Y de dónde usted tiene orden de reconstruir? Y le dijeron, sí, el rey Ciro había dado la orden. ¿En serio? A ver, vamos a buscar los registros. ¿Se dan cuenta que es importante los registros, los archivos, las cosas antiguas, buscar dónde dice, volver a la antigüedad, volver a la Torá, para saber si era así? Encontraron ese registro y a través de ese registro antiguo de Ciro, Darío decretó una nueva orden ya más modificada. Esto encontramos en Esdras 6, 1 al 12, ¿no? Ustedes pueden leer ahí, Esdras 6, 1 al 12. Tercera orden de Atarjerjes I, ya el rey de Nehemías, ¿no? Encontramos en Esdras 7, 11, 26. La orden fue emitida en el 7º año del reinado de Atarjerjes, Esdras 7, 7. Y es superior a las primeras órdenes, pues esta tercera orden era completa. ¿A qué se entiende con completa? Dice, y permitía el renacimiento legal de la nación judía con su capital, Jerusalén. Quiere decir que las demás órdenes solamente eran autorizaciones para construir el templo y reconstruir la ciudad, pero no le daban a ellos autonomía total. Por eso nadie les respetaba. Pero esta tercera orden ya les manda con autonomía. Ustedes pueden tener su Sanedrín, su grupo jurídico, restablecer todas sus leyes. Les recomiendo que lean este capítulo de Esdras, ¿no? 7, 11 al 26. Está interesantísimo para entender ese punto. Dice, legal de la nación judía con su capital Jerusalén. Al otorgarle autonomía e independencia, gracias a esta tercera orden, los judíos podían poner sus propios sacerdotes, gobernadores y jueces con plena autoridad política y religiosa. Además, les liberaba de tributos, contribuciones o rentas. A los medo-persas, gracias a esta tercera orden, se terminó finalmente la reconstrucción del templo. Entonces, podemos deducir que a partir del año 457 comienza estas 70 semanas, porque dice aquí, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Las demás órdenes no funcionan. Esta sí es una orden que ya le da totalmente autonomía y libertad al pueblo judío. Desde ahí entonces comienza a contarse las 70 semanas.
¿Qué dice que va a pasar? Ahora, ¿qué dice aquí? Tiempos angustiosos. Recuerden que si ustedes leen Nehemías, cuando ellos construían el templo, había muchos problemas. Vamos a ver el último cuadro. Bueno, dice acá que estas 70 semanas están divididas en partes. Vamos a ver acá, vamos a leer la Biblia. Sabe pues y entiende que es la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. La orden salió en el año 457. Allá está orden de Atarjerjes 457 ante el Mesías, ¿no? Ante el Mesías. Ahí está el copero de Nehemías, ahí está firmando la orden. Entonces vemos ahí el cuadro. A partir de ahí dice, sabe pues que entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas. Entonces 7 semanas equivalen a 7 por 7, cada semana equivale cada día equivale a un año, serían 49 años. Ahora, ¿de dónde saqué esta conclusión? Tengo que buscar también esa parte. Vamos a ver un texto, número 14, versículo 33, dice 33. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Esto está escrito en número. Entonces está explicando que el castigo va a significar, de los 40 días que salieron a reconocer la tierra y rechazaron esa tierra, cada día se va a convertir en un año. Volvamos a Daniel. Eso nomás quería aclararle. Por eso las 70 semanas se multiplican por 7. O sea, la primera semana es, 7 semanas serían 49 años. En 49 años se terminó de edificar el templo y los muros de Jerusalén. Ahora, después que dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, desde que se comienza a contar la orden de restaurar, habrá primeramente 7 semanas. Y después dice 62 semanas, hasta que aparezca el Mesías. Entonces, 62 semanas son 435 años. Después de 435 años de que se restauró el templo de Jerusalén, iba a aparecer el Mesías. Y contando desde el 457 hasta la construcción final del templo de Jerusalén, fueron 49 años, llegamos al año 408 ante el Mesías. Ustedes están viendo ahí el cuadro. Y desde el 408, si van a pasar 62 semanas hasta el Mesías, van a pasar 335 años y vamos a llegar al año 27 después del Mesías, cuando el Mesías se bautizó. Llegamos al año 27. Ahí entonces es donde el Mesías se bautizó. Estamos entendiendo esta parte. Ahora, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando el Mesías fue bautizado? Fue ungido y fue reconocido como nuestro sumo sacerdote. Vamos a leer ahora otra vez unos textos. Año 27, bautizo del Mesías, de Yeshua. Mateo 3:16. Vamos a ver Mateo 3:16. Mateo 3:16. Fíjese lo que dice ahí. 16. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, año 27, ¿no? Estamos ya en el cumplimiento de la semana número, 7 más 62, ¿cuánto es? 69. Estamos en la semana 69. ¿Está bien? 69. Son 70 semanas. Semana 69, Yeshua es ungido. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Elohim que descendía como paloma, un simbolismo, ¿no? Y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía esa voz? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Está siendo reconocido por el Eterno como su Hijo, para una misión.
Está comenzando entonces a aparecer el Mesías en ese momento. Entonces hasta ahí es 69 semanas. 7 semanas más 62 semanas. Otro texto, Hechos 10, 36. Hechos 10, 36. Hechos 10, 36. Dice, esto es la predicación del apóstol Pedro cuando empezaba a compartir la palabra con los gentiles. Elohim envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Yeshua HaMashiach. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, dice. Como Elohim, que dice ahí, ungió con el Espíritu Santo, en el Ruach HaKodesh, y con poder a Yeshua de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él. El poder del Todopoderoso estaba con Yeshua. Fue ungido, fue nombrado entonces nuestro representante. Entonces por eso salían los poderes de él. Si el Todopoderoso está contigo, si el Todopoderoso te ha elegido para una misión, ¿qué va a salir de vos? Va a salir poderes, porque vos sos su representante. ¿Están entendiendo? Entonces, en ese momento, el Mesías fue ungido. Fue declarado sumo sacerdote, pero un sumo sacerdote diferente que el sumo sacerdote levítico. Y vamos a leer estos textos que me parecía que combinaban. Si ustedes creen que no combinan, no hay problema. Pero a mí me parecieron que combinaban y los marqué aquí. ¿Está bien? Hebreos 6:20. Comienza la última semana. A partir de ese momento, a partir de que Yeshua es ungido, llega a las 69 semanas y comienza la semana número 70. Estamos arrancando con la semana número 70. Pueden leer todo el capítulo 6 para entender. Yo voy a leer esta última parte. Donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Aarón o de Leví, no, según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec tiene toda una historia que nos llevaría mucho tiempo explicar, pero es otro orden, es un orden eterno, es un orden diferente que el orden levítico, es un orden anterior al orden levítico, que tiene otras funciones. Hebreos 7, 11, 7:11. 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, ven ustedes que se cambió el sacerdocio, con Yeshua se cambió el sacerdocio, ya no es más orden levítico de los sacrificios y todas esas cosas, sino ahora es de un orden diferente, de un orden anterior. Dice ahí, porque cambiado el sacrificio necesario es que haya cambio de la ley. Ahí la confusión de que la gente piensa que al venir Yeshua se quitó toda la ley. No, lo que se sacó fue el sacerdocio levítico. Entonces tenemos que entender qué es lo que hace el sacerdocio levítico. Los sacrificios para conectar al pueblo con Elohim. Sacrificio de paz, sacrificio de reconciliación, todo eso, sacrificio de expiación. Entonces acá lo que se cambió fue el sacerdocio. Entonces toda la ley que hacían los levitas ya se quita, se saca. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Nadie de Judá sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto que si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este testimonio sale en los Salmos. Se habla de que este sacerdote tiene poderes más allá del límite. ¿Sí? Se dice en la Escritura. ¿Queda pues abrogada el mandamiento anterior? ¿Queda pues abrogada el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia? ¿Cuál mandamiento anterior? ¿De qué estamos hablando? Del mandamiento
levítico, de los sacrificios levíticos. El sacerdocio levítico queda abrogada, anulada en este momento. Pues nada perfeccionó la ley y la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos hacemos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Y acá va a continuar explicando, pero solamente quería tocar ese punto. Entonces, fue ungido Yeshua para ser nuestro sumo sacerdote, para ser nuestro Mesías, para ser nuestro Salvador, y en este momento quitar lo que anteriormente estaba haciendo el pueblo, sacrificando animales. Ahora Él va a ser presentado como sacrificio. Bueno, ahora llegamos al año 31. Año 31. ¿Por qué digo 31? Empezó la semana número 70 cuando Yeshua es bautizado. Ahí está. Ahí comienza la semana número 70. Entonces, en la semana número 70 ocurre algo, pero no al final de la semana, sino a la mitad de la semana número 70. Sería en el año 489 y medio, así sería, ¿no? En el año 489 y medio ocurre algo, el Mesías es sacrificado, es entregado por nosotros por nuestros pecados. Volvamos a Daniel para leer. Dice, vamos al 25 otra vez. ¿Sabe pues que entiende que de la salida de la orden para restaurar, edificar a Jerusalén habrá hasta el Mesías? Dice, hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Eso ya vimos todo, ¿no? Ahora, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Acá menciona que se le va a quitar la vida al Mesías, pero no por sí mismo. Sabemos cómo ocurrió eso, fue por los romanos. O sea que el Padre le está revelando a Daniel todo lo que iba a ocurrir. Todo lo que nosotros ya sabemos, pero tenemos que entender que Daniel está viviendo muchísimo, 490 años atrás. Le está mostrando todo lo que va a ocurrir. Y le está dando unas pistas. ¿Cuáles son esas pistas? Que un pueblo fuerte va a venir y va a destruir la ciudad y el santuario. ¿Cuál ciudad? La que fue edificada en las 7 semanas, en los 49 años. La ciudad de Jerusalén, con su templo, fue edificada. Entonces, cuando se le mata al Mesías, después, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que venir este príncipe, este pueblo, a destruir esa ciudad y ese templo. ¿Y quién fue el pueblo y quién fue el príncipe que destruyó la ciudad santa y el templo? Fue Roma, y el destructor fue, ¿cómo se llamaba? Tito Vespasiano. Eso sabemos por historia. Entonces, después de eso, ¿hay algún otro templo? No hay, ¿verdad? No hay. Entonces, el Mesías tenía que morir antes que esto ocurra. Entonces, podemos estar convencidos que Yeshua era el Mesías que había sido revelado a Daniel. Amén. Bueno, así está explicando aquí la Escritura. Ahora el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Nuevamente refiriéndose a la semana 62. Recuerde que la semana 62 se suma con las primeras 7 semanas, son 69 semanas, y viene otra semana. En esa otra semana, complicado este asunto, ¿no? Se confirmará el pacto, dice. ¿Qué es confirmar el pacto? ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando? Y por eso vamos a volver a los textos bíblicos. Vamos a Mateo 26. Confirmación del pacto. Confirmación. Todo esto ocurre en la semana número 70, pero hasta el año 31. Mateo 26. 26. Y mientras comían, Yeshua con sus discípulos, tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio
diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahí realmente tiene que decir de la confirmación del pacto, de la restauración del pacto. Estamos restaurando nuevamente lo que antes había quebrantado. Yeshua vino para eso. Viene a restaurar nuevamente el pacto que el pueblo había rechazado. ¿Cuál es ese pacto? De ser su especial tesoro, su pueblo preferido, y vivir conforme a sus leyes y recibir las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Ese era el pacto. Dice, nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vengo a confirmarles que de aquí en adelante, hasta que se establezca el reino, Shenda ya no hay más ningún pacto. No voy a hacer ninguna alianza, este ya está establecido. Espérenme nomás a que llegue ese día. ¿Están entendiendo? Espérenme a que ese día se acerque. Esta es la confirmación del pacto. Pero vamos a otro texto. Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23. Estoy tratando de que los textos de la Biblia nos aclaren esta profecía. No tratando mucho de explicar con mi entendimiento, porque hay muchísimas formas de explicar, pero mejor vemos algunos textos que nos aclaran. Lucas 23, 41. 23. ¿Qué ocurrió en Lucas 23, 41? Atiendan muy bien lo que ocurrió ahí. Nosotros, la verdad, hablando los dos malhechores que están con Yeshua ahí al lado siendo crucificados, nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Refiriéndose a Yeshua, él no hizo nada. Ahora miren lo que le dice el ladrón, más conocido como ladrón bueno, a Yeshua. Y le dijo a Yeshua: acuérdate de mí, otra vez, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él había venido a confirmar, nuevamente a renovar el pacto, y este hombre, viendo a él inocentemente morir ahí, le pide que se acuerde de él cuando venga a establecer ese reino. Yo quiero ser parte de ese reino. Yo quiero estar en ese reino. Yo quiero ser parte de esta confirmación. Por favor. El otro no entendía. El otro ahora quiere vivir. Ahora quiere que se haga el pacto. Ahora ya. Pero faltaba, hay que restaurar. Cuando David fue rey, vamos a hablar de este ejemplo. Cuando David fue rey, muere Saúl, muere Jonatán, David es nombrado rey en Judá, primeramente, ¿sí o no? Todavía las 10 tribus estaban siendo gobernadas por Saúl, algunas no tenían todavía decisión. Todavía David al principio no gobernó Judá, todo Israel. Gobernó 8 años como para el pueblo judío solamente. Cuando Yeshua vino, en la primera semana, su ministerio era exclusivamente, nosotros vemos, para los judíos. Exclusivamente fue para los judíos. Él hablaba a los judíos, él tenía ahí discípulos judíos, y de ahí de Judea no salió. Él estuvo predicando y anunciando su reino a los judíos. Después, cuando él iba a subir al cielo junto a su Padre, que le encomendó a sus discípulos: vayan y lleven este mensaje, primeramente en Jerusalén, Judá, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, lo que Yeshua mandó es: vayan a restaurar a Israel. ¿Eso ya se logró? ¿Ya se consiguió? No, ¿verdad? Entonces estamos viendo que esta semana se está extendiendo. Se está extendiendo. Aquí confirmó el pacto con los judíos, con ellos, pero muchos judíos rechazaron ese pacto. Después que le dijo Yeshua: acuérdate de mí cuando venga tú. Entonces Yeshua le dijo: de cierto te digo que hoy, ahí dice hoy, estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es el reino. Todavía Yeshua no está en el reino, todavía no se estableció. Por lo tanto, ese hoy no es hoy, es hoy te digo, o ahora te confirmo que vas a estar conmigo en el paraíso. Porque Yeshua todavía no había ni subido al Padre cuando había resucitado. Él dijo: no me toques porque aún no he subido al Padre. Y si nosotros creyéramos que el paraíso es allá en el cielo con el Padre, entonces ese día ellos ya tenían que estar ahí viviendo gozosamente. Pero no, el ladrón malo
el ladrón bueno está esperando esa promesa. Igual que todos los que han muerto con esa fe. Amén. Están esperando para ser parte de ese reino. Hay más texto, ¿verdad? Sí. Lucas, continuamos Lucas, este es Lucas 23, ¿no? Estamos en el versículo, Lucas 23, 41 estábamos leyendo. 41, vamos a leer otra vez, no leí todo. Nosotros la verdad ya leímos todo. Entonces Yeshua le dijo, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. 44, cuando era como la hora sexta, entiendan bien, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Yeshua, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué ocurrió con el velo del templo? Yo decía antes, oyera. ¿Está bien dicho oyera? Osoró, ahí está. Osoró. Oyera, decía yo. No, no era así. Oyera, no. Osoró. Desde arriba. ¿Y qué es el velo del templo? ¿Qué representa el velo del templo? ¿Para qué se hizo el velo del templo? Hay un texto acá que quiero leer, Éxodo 26. Acá el más rápido en la Biblia va a buscar. Éxodo 26, versículo 33, para ver lo que representa ese templo. Esto es cuando estaban haciendo el tabernáculo y se le ordena hacer el velo. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo y después todas las cosas que va a poner. Entonces, ¿qué es lo que hacía ese velo? Separaba entre el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, al quebrarse el velo, al partirse el velo, ¿qué significa? Ya no hay separación. Por medio de la muerte de Yeshua, el Padre Eterno ya no está separado de su pueblo. Entonces, ya no se necesitará entonces más ofrecer sacrificio, porque para entrar en el lugar santísimo se tenía que entrar con sangre de animales, con sacrificio de animales. Entonces aquí estamos viendo que se está cumpliendo el fin de los sacrificios. Está cesando el significado, el valor de los sacrificios. No el fin, porque los judíos siguieron sacrificando. Bueno, volvamos. Tenemos allá más. Eran 7 versículos nomás, pero estamos 7 versículos de Daniel. Bueno, versículo 27. Y por otra semana, la semana número 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Cuándo es la mitad de la semana? Si una semana tiene 7 años, la mitad de la semana es 3 años y medio. Y esa mitad de la semana cayó, vamos a ver el cuadro, en el año 31 después del Masías, confirmación del pacto. Yeshua hace la celebración de Pesach ahí con los discípulos y muere. Y el velo del templo se parte. Acaba entonces el poder espiritual de los sacrificios. Ya no tienen más relevancia. Entonces, primera semana ahí se termina. Y después dice, el sacrificio, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, falta la otra semana. La mitad de la semana sabemos bien qué pasó, pero ¿qué ocurrió la otra semana? Dice, 3 años y medio final, ¿no? Roma declara rey, Roma le declaró rey a Yeshua, ¿no? Porque puso un cartel que decía, este es el rey de los judíos. Entonces ahí en esa mitad de semana, Yeshua es declarado, proféticamente podemos decir, aunque ellos pusieron ahí, quisieron quitar, no, así se quedará, fue declarado rey de los judíos. Pero Yeshua tiene que ser declarado en los últimos tiempos rey de Israel, rey de las 12 tribus de Israel. Ahora es
Rey de los judíos. Pero Él está ahora, Él dijo, tengo otras ovejas por las cuales debo ir. ¿Qué pasó a partir de que se cumple la mitad de la semana? ¿Qué empezó a ocurrir? Y esos son algunos datos que tenemos ahí. Primero, la muerte de Esteban cuando arranca predicando la palabra. Después tenemos la conversión de Saulo de Tarso para ir a predicar a los gentiles. Y finalmente ahí tenemos la destrucción del templo de Jerusalén. Ahí ya se cierra definitivamente los sacrificios, porque hasta el año 70, o sea, serían unos 40 años más, se seguían haciendo los sacrificios. Pero al destruir Tito Vespasiano el templo, ya acabó definitivamente los sacrificios. Entonces tenemos estos puntos de referencia como después de la otra mitad de la semana. Hay mucha especulación sobre este punto, por eso yo no quería caer en ninguna, solamente di las opiniones. Pero viendo los textos bíblicos, lo que yo entiendo es que lo que falta es que el Mesías se ha declarado Rey de Israel. Y Él va a venir para establecer su reino, ya no con los judíos, sino con las 12 tribus, como hizo David después de que fue nombrado Rey de Israel. Y vamos a ver unos textos que confirman esto, para no ir a terminar así. Jesús ordena llevar el mensaje a todas las naciones. Eso fue cuando Él ascendió al cielo, después en Hechos capítulo 6. Ezequiel 37, veamos lo que dice ahí. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Recuerden, nos quedamos en la semana siguiente, la mitad de la semana siguiente, y ahí tenemos varias opciones que podemos quedarnos. Pero yo estoy convencido de que esa semana tiene que cumplirse a cabalidad. Dice 37, 21. Fíjense lo que dice acá. 37, 21. Y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Esto es profecía para los últimos tiempos. A las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Así dice, ¿no? Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Un rey para todo Israel, no más para los judíos. Y dice, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Así dice. Recuerden los puntos que tenía la visión de las 70 semanas eran terminar la prevaricación, expiar la iniquidad, traer la justicia, sellar la profecía y ungir al Santo de los Santos como Rey de Israel. Eso tenía que cumplirse en las 70 semanas. Hasta la muerte de Yeshua se le nombró como Rey de los judíos. Ahora hay que ir a buscar a las 10 tribus perdidas para poder cumplir la cabalidad este punto. Pues ya empezó a correr, pero está bien larga esto. Continuamos. Versículo 37, 22. Y los haré una nación en la tierra de los montes de Israel, y un rey será a ellos sobre todos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. ¿Y qué dice ahí? Los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Así está explicando la palabra. Mi siervo David será rey sobre ellos. David es una representación de unidad de las 12 tribus de Israel. Así estaba explicando el apóstol Pedro, ¿no? Que David levantaría su tabernáculo caído en los posteros tiempos. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra. ¿Dónde van a vivir? Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Esto es lo que falta por cumplirse. ¿Será que ahí termina? No, Jeremías 31:10. Jeremías 31:10. No se desanimen, no se desesperen. Después de una semana van a estar ya sin escuchar nada. Una semana nomás van a esperar. Fíjense lo que dice ahí. 10. Oíd palabra del Eterno, oh naciones. Escuchen todos ustedes. Profecía. Y hacedlo saber en las costas que están lejos,
y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque el Eterno redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte. Dice que el que esparció a Israel los va a traer otra vez. A todos, desde los más lejanos lugares los va a traer. Ya les trajo, está trayendo, ahora le está reviviendo. Como dice en Ezequiel 37, le está volviendo a dar vida espiritualmente. Pero en aquel tiempo será literalmente. Del sepulcro le va a sacar para llevarle a su morada. El Eterno. Jeremías 16, 14. Jeremías 16, 14. 16, 14. No obstante, he aquí vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Eso es pasado, eso es antes. Nosotros salimos de Egipto, pero ahora no se va a hablar así, ahora el éxodo va a ser. Dice, sino que vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde las había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Así se va a hablar. Ahora el Eterno, nuestro Elohim poderoso, nos va a sacar de todas las tierras y nos va a restaurar en nuestra tierra. Finalmente, Apocalipsis 12. ¿Qué tiene que ver Apocalipsis 12 con la profecía de Daniel? Posiblemente nada, pero a mí me gustó y quiero leer. Vamos a ver. Apocalipsis 12, versículo 5. Dice así, y la serpiente es Satanás. La serpiente es Satanás. No, 12, 5, me confundí todo. Y ella dio a luz, ella refiriéndose a la mujer. Recuerda, esta es la visión de la mujer, Satanás, toda esa parte ya hemos visto. Dice que esa mujer dio a luz un hijo varón. ¿Y quién es este hijo varón? Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿De quién será que estaba hablando? ¿Quién es el que va a regir con vara de hierro a todas las naciones? Yeshua. ¿Quién entonces sería esta mujer? María, dicen algunos. Pero realmente, ¿de dónde salió el Mesías? De Israel. Es Israel. Después vamos a ver que es Israel. Acá aparece María, hasta aquí aparece María. Ahora entienden también por qué la fe de María. María, ¿qué esperaba? María esperaba la restauración de Israel. María hablaba la bendición que tenía nuestro padre con su hijo Jacob de Israel. Entonces María está representando ahí en su oración a su pueblo. Eso es muy importante entender. Dice, con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado por Elohim y para su trono. Fue arrebatado para Elohim, fue arrebatado para Elohim y para su trono. Se le llevó al niño. Ahí Elohim le tiene. Eso es cuando Yeshua subió. Varones Galileos, así como habéis visto subir, así Él volverá. Él subió y se sentó a la diestra del Todopoderoso. Ahí está esperando hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrada de sus pies. Está esperando volver para restaurar a las 12 tribus de Israel. Está esperando volver a terminar estas 70 semanas que se le había revelado a Daniel. Y a Daniel se le dice en los últimos capítulos, antes del fin, tú volverás y te levantarás y recibirás tu heredad. Así se le dice. Vas a ver la confirmación de todo esto. Después, hay más, ¿no? 6 leí. Y la mujer, ¿qué pasó con la mujer? Huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Elohim para que allí la sustenten por 1260 días, que haciendo cálculos matemáticos es como 3 años y medio. Se le sustente, eso es una fecha profética. Puede ser que haya sido después que el Mesías ya subió, vino la persecución para Israel, ahí con Esteban, Saulo de Tarso y los primeros cristianos, o puede ser algo que va a ser repetitivo para los últimos tiempos. Todo puede ser. Las devastaciones desoladoras ocurrieron ahí con Antíoco Epifanio, ocurrieron con Tito Vespasiano, puede ocurrir otra vez con un príncipe diabólico que se levante en los últimos tiempos, porque la Biblia menciona eso. En los últimos tiempos también de un líder que se va a querer poner en el lugar del Mesías como ungido. Entonces huyó la mujer. ¿Dónde se fue? Al desierto. Ahora vamos al 13. Vamos a saltear. Ustedes pueden leer todo eso. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es este dragón? Satanás. Hubo una guerra, esto es una guerra en el cielo ahí, y perdió autoridad
Satanás en el cielo, entonces ahora viene en busca de esta mujer que dio a luz al hijo varón. ¿Quién es esta mujer que dio a luz al hijo varón? Es Israel. ¿Quién es este hijo varón? Es Yeshua. ¿Qué está haciendo esta mujer? Está guardándose en un lugar. Ahora está huyendo porque Satanás viene en busca de ella. Dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Otra vez aparece 3 años y medio proféticos. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua, como un río. En la Biblia representa agua naciones, pueblos que iban a atacar a este pueblo escogido por Elohim. Para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La naturaleza misma, controlada por el poderoso, protegía a este pueblo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Por qué resto? Porque ¿saben ustedes qué pasó con Israel? Fue esparcida entre las naciones, está perdida por ahí. Pero están apareciendo, están resurgiendo. Entonces Satanás en los últimos tiempos va a ir a hacerle guerra. ¿Por qué dice ahí? Guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua Mashiach. Están esparcidos por ahí. Todas las profecías que hemos visto de que va a buscar a su pueblo, de que va a restaurar a su pueblo, va a ser después de estas terribles persecuciones. Hermanos, para cierre, esta última semana es muy controversial para muchas personas. No nos creemos debates, no, yo pienso así, yo creo así. Más bien, tengamos esperanza de que al profeta Daniel se le reveló todo lo que iba a ocurrir. Y los profetas también ya anunciaron todo lo que iba a ocurrir. Pero todavía no ocurrió, está ocurriendo. Nosotros estamos viendo el cumplimiento de eso, estamos llegando a los últimos tiempos y esa es nuestra esperanza. En el siguiente capítulo, en el siguiente capítulo vamos a ver cómo el Padre parece que le detalla más. Acá parece como que le deja así medio confundido a Daniel. Te voy a detallar, te voy a explicar, y Daniel se queda... ya entendí, pero no entendí. Porque él dice que no entiende. Pero en el siguiente capítulo, la visión de Daniel junto al río, parece que le va a aclarar un poco más de los tiempos finales. Y recuerden que esta visión ya va a ser la culminación de todo. Ahí le va a explicar un poquito más detallado qué va a ocurrir en los últimos tiempos. Y nosotros vamos a tratar de buscar textos que nos ayuden a entender también ese punto. Porque no nos queremos quedar solamente con el libro de Daniel. Queremos conocer también qué dijeron los profetas, qué dijeron los apóstoles, qué dijo Yeshua. Así podemos entender entonces que Daniel estaba hablando con una misma línea, con una misma corriente, que Daniel no era independiente de todo esto, que todo estaba planificado. El Padre ya estaba planeando todo su proyecto y revelándole a los que son amados. ¿Quiénes son esos? Los que tienen interés por el pueblo escogido del Padre. Amén. Si en nosotros hay interés hacia su pueblo, Él nos revela todos estos misterios. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Daniel. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.